Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy vinculado al mercado asiático. Vamos a ver si encontramos entradas en el mercado asiático, como te había anticipado en la mañana. Entradas a manera de scalping, puesto que nuestras entradas en swing trading de momento van a estar cortadas debido al tema de el mercado. Como ustedes saben, se encuentra un mercado bastante trabado, bastante inquieto, sin ánimos de generar una posición alcista, tampoco bajista, y eso hace que, lógicamente, las entradas en swing básicamente fracasen. Lo que queremos decir detrás de todo esto es que el mercado lo que va a hacer es generar movimientos aleatorios a manera de scalping que sí van a generar rentabilidad en el corto y en el medio plazo. Pero antes de continuar, pues me gustaría saber si todos ustedes pueden escucharme bien. ¿Pueden escucharme? Hola José, se escucha fuerte y claro. Gracias, Leo. ¿Los demás pueden escucharme, por favor? Muchísimas Buenas gracias. noches, sí, José, se escucha. Perfecto, gracias por su confirmación. Bueno, vamos a continuar con las entradas del día de hoy. Bueno, como les había anticipado, pues el movimiento del día de hoy sí es un movimiento bastante lento. No hay volumen en el mercado hasta el día de mañana. Realmente las noticias más fuertes van a estar vinculadas al día de mañana. Así que rápidamente vamos a revisar el calendario económico, lanzar perspectivas econométricas y dejar puntos de entrada definidos, por favor. ¿Sí? Bueno, como ya veníamos anticipando desde el día lunes, nosotros teníamos el día lunes fuerte volatilidad por el contexto de China. El día martes teníamos una volatilidad media, por decirlo así, por el contexto de los datos o las noticias de interés, pero realmente el centro de atención se va a tomar el día miércoles. ¿Por qué con mucha exactitud el día miércoles? Básicamente porque nosotros tenemos movimientos que nos va a señalar el destino de las divisas principales. Ya saben que las divisas hegemónicas por el mundo son el dólar americano, el euro, y esto consigo conlleva a los commodities. Entonces, como ustedes pueden observar en estos puntos, nosotros tenemos los datos del IPC, que esos datos también vienen desde el día de hoy, ¿no? Hoy también tuvimos datos, como pueden ver, del IPC negativos o que apunta a una deflación en la zona euro. ¿Qué implica esta deflación en la zona euro? Básicamente que los movimientos o que el consolidado del IPC en la zona euro también salga una deflación. Y si quiere decir que esto sale una deflación, dicho de otra forma, una inflación moderada, quiere decir que los tipos de interés de alguna forma van a frenarse. Es un anticipo de que se va a frenar. Si se frena el tipo de interés en Europa, ¿qué significa? Que el dólar americano tiende a apreciarse. En otras palabras, las divisas contra el dólar americano van a perder valor y el dólar americano mañana va a tener una fuerte apreciación. Entonces, desde el punto de vista técnico, vamos a tener una tendencia a favor del dólar americano. De momento, hasta los datos aún previstos, hasta que sea de todas formas oficial, y vamos a constatarlos. También habíamos visto que otro dato de importancia va a ser las 8:30, mañana va a ser un día bastante importante realmente para el tema de las inversiones, y tenemos el Producto Interno Bruto. Inicialmente nosotros teníamos un Producto Interno Bruto negativo o menor a lo esperado, sin embargo, bueno, recapitulando un poco lo que conversamos el día lunes, teníamos un Producto Interno Bruto menor a lo esperado porque los datos del PMI eran menor a lo esperado, o la expectativa era menor a lo esperado la semana pasada. Sin embargo, los datos del PMI puede que no reflejen aún la salud económica de lo que había pasado en el pasado. Aún estos datos pueden ser positivos. Pero ¿cuál es la pista para que sean positivos? Precisamente las noticias del día de hoy. Las noticias del día de hoy, como ustedes pueden observar en el dato de Canadá, que básicamente es nuestra prueba pues, de fuego, resultaron positivos. Aún después de la disminución, o básicamente el diluimiento de los tipos de interés. Entonces, ¿qué implica esto? Básicamente que el mercado tienda a corregir el tipo de interés en el medio plazo, pero el Producto Interno Bruto aún fuerce un movimiento a la alza. En otras palabras, si mañana sale el Producto Interno Bruto de forma positiva o mayor a la esperada, ¿qué es lo que estamos esperando? Que se repunte el dólar americano.
En otras palabras, el euro dólar debería desplomarse, el oro debe desplomarse, consigo la plata, el petróleo y todas las paridades que existen. Ahora bien, esto de forma intuitiva, vamos a ver un poco de datos económicos. Estos datos económicos podemos traerlo de Trading Economics. Como ustedes muy bien saben, esta pestaña de Trading Economics pues, nos sirve básicamente para interpretar los pronósticos que el mercado suele lanzarnos. Entonces, los datos de mañana de importancia va a ser Estados Unidos y la Unión Europea o la zona euro. En Estados Unidos lo que nos importa es el ratio de crecimiento o el Producto Interno Bruto, y en la Unión Europea lo que nos importa es el IPC o el dato de inflación, que es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente son sinónimos. A simple vista no se puede observar absolutamente nada, pero ya saben, lo que nos importa realmente es el forecast o el pronóstico, porque esto determina básicamente el movimiento de la divisa en función de sus datos económicos. Vamos a interpretar en primera instancia el dato de inflación. ¿Por qué? Porque es el primer dato que sale en la madrugada. Acto seguido vamos a interpretar el PBI, perdón. ¿Qué nos dice? El dato de inflación de la zona euro tiene una expectativa de 11,44% en el último cuarto, es decir, en el final de año. Este dato nosotros tenemos que conjugarlo con el calendario económico. El calendario económico nos dice que va a estar en el 10,44%. En otras palabras, lo que nos dice el modelo econométrico es que los parciales de las economías menores de España no van a ser suficientes para entender el dato del PMI en el medio plazo. En otras palabras, mañana podríamos tener una gran sorpresa en función del IPC. Consejo, si tenemos datos o componentes que ustedes observan y datos econométricos que ustedes observan que son contrarios, la recomendación es no operar. ¿Por qué? Porque tenemos datos fundamentales que se chocan. Y el mercado de momento está bastante fundamental. Quiere decir que el análisis técnico casi que no importa en este momento. Precisamente porque figuras técnicas existen, pero el problema es que el mercado como tal no termina de disiparse hasta que no encuentre un dato fundamental que le rija. Y al encontrar este antagonismo entre el calendario económico y el dato de inflación, ¿qué encontramos? Un antagonismo también. Entonces, en otras palabras, si encuentras antagonismo en el precio, encuentras antagonismo en los fundamentales, la opción más clara es no operar. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con los datos de la madrugada, porque realmente van a ser datos mixtos, no sabemos con exactitud, es una ruleta rusa, y ya saben que las inversiones no se trata de adivinar, se trata de encontrar el mejor pronóstico para encontrar la solución hacia donde se encuentra la economía del mercado. Ahora bien, ¿qué es lo importante de todo esto? Que inicialmente el dato de inflación es un dato menor que se encuentra a las 5 de la mañana. Este dato menor se puede ver disipado o diluido por el cambio de empleo no agrícola y el Producto Interno Bruto, que son los datos más importantes del mercado. Entonces, vamos ahora sí a observar el Producto Interno Bruto y el dato de empleo. Si bien es cierto, en Trading Economics no existe una métrica para el empleo como tal, lo que tenemos es una tasa de desempleo. Pero ya saben que de manera general podemos utilizar esa tasa de desempleo como un acercamiento para llegar al empleo. En este caso, no es el empleo pleno, sino es el empleo agrícola. Y el empleo agrícola, de alguna forma, lo que nos va a permitir, ojo, el empleo agrícola lo que nos va a permitir es conocer de alguna forma el dato de empleo general. Es como un componente más. Primero nos vamos al dato de empleo, lanzamos un forecast y como podemos observar hay una expectativa de crecimiento en el empleo pleno, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Básicamente que aún en datos económicos, aún en términos técnicos, el empleo aún sigue creciendo. Si el empleo aún sigue creciendo, la Reserva Federal lo que va a hacer es que aumente los tipos de interés de una forma acelerada. Entonces, hay expectativas de un aumento de tipo de interés. Si hay expectativas de un aumento de tipo de interés, el dólar americano lo que va a hacer es desplomarse con mucha fuerza. Entonces, aquí tenemos un dato ya un poco más acertado. Vamos a ver si es que el Producto Interno Bruto llega a conjugar este tipo de datos.
Nos pasamos a la pestaña del Producto Interno Bruto y nos damos un forecast. Como ustedes pueden ver, tenemos una expectativa del 0,2%. Respecto al calendario económico, donde la expectativa es 2,7%, que implica básicamente que va a crecer mucho menos de lo esperado. Entonces, donde podemos ver, tenemos mañana un día de altísima volatilidad, tanto a la alza como a la baja. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el IPC de Europa, que implica un movimiento mixto. Y por otro lado tenemos el Producto Interno Bruto con los datos de empleo, que también implica un movimiento mixto. En otras palabras, frente a datos fundamentales, mañana no hay una claridad y mañana va a haber mucha volatilidad, tanto a la alza como a la baja. Tenemos una pregunta de José Luis. ¿La gráfica anterior corresponde al empleo o al desempleo? Al desempleo. Al desempleo como tal. Bien, entonces, como les anticipaba, ¿no? Mañana podemos tener datos mixtos. Datos mixtos, entonces la recomendación como tal es no operar. Mucho cuidado, operar con datos fundamentales. Va a ser bastante complicado el día de mañana. Tenemos datos mixtos, más bien datos esperados mixtos. Ahora bien, ¿estos datos pueden fallar? Sí, obviamente sí puede fallar. Realmente los datos oficiales como tal lo van a tener la Reserva Federal y los grandes fondos de inversión. Ellos ya tienen estos datos y van a descontar el día de mañana. Sin embargo, lo que yo quisiera que se lleven detrás de esto es que nosotros no somos traders institucionales. Es decir, nosotros, ninguno de nosotros tiene un gran fondo de inversión que tiene miles de millones de dólares. Nosotros básicamente tenemos inversiones pequeñas, ¿no? Y el mercado nos va a llevar a nosotros. Entonces, mañana va a haber mucha volatilidad, tanto a la alza como a la baja, y va a haber muchos problemas, porque de manera resumida, no tenemos una exactitud de dónde va el mercado. A diferencia de otros meses, ¿no? Que con exactitud nosotros sabíamos que iba a subir el PBI o que iba a caer el IPC, ya sabíamos de manera general. Hoy es la gran diferencia. Entonces, mañana, por favor, no operar, ¿sí? Y obviamente, las entradas del día de hoy, vamos a analizar el mercado, pero dejar entradas es imposible. No podemos dejar entradas, básicamente porque el mercado puede estar a la alza o a la baja. Es bastante complicado saberlo. Bien, entonces, directamente nos vamos a la plataforma, una vez analizados los datos econométricos, y vamos a observar a ver si existen puntos de entradas importantes. Pero para mañana, ojo, estos datos van a ser para mañana. La volatilidad va a empezar desde las 3 de la mañana, que empieza el horario europeo, y de ahí va a fortalecerse a las 5, y el horario americano va a ser las 8:30. Entonces va a ser un dato bastante importante que tenemos que recabar. Bien, entonces nos vamos directamente a la plataforma a ver qué encontramos. Bien, como ustedes pueden ver aquí, nosotros estamos analizando el oro. Yo voy a explicarles un poquito qué es lo que está veniendo a ser el instrumento. Y de manera general, ¿no? El mercado como tal, no, y tengo mucho cuidado en ese sentido, ¿no? El mercado como tal, mucho cuidado, no va a ser posiciones de swing trading. Al no tener fundamentales claros, o al tener fundamentales mixtos, el mercado no va a hacer swing trading. Al no hacer swing trading, significa que tu única opción de inversión debe ser el scalping. Entonces, hasta que el mercado no tenga una posición clara, tu opción de inversión es el scalping. Mucho cuidado con hacer swing trading. El mismo consejo que les di la mañana. El swing trading en el momento queda anulado y nos vamos a hacer scalping. Hoy en la mañana hicimos un scalping. Creo que ingresamos en el oro en el precio de 17.50, cayó hasta 17.47 y cerramos la operación de inmediato. Vamos a ver si es que hoy el mercado puede darnos alguna pista de lo que puede ser. Si nosotros vemos en el gráfico semanal, habíamos anticipado que lo primero que hay que hacer es movimientos institucionales. ¿Qué implica un movimiento institucional? Básicamente, un movimiento de largo plazo, donde el mercado converge todo el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente que el mercado hace pisos y techos que converge todo el tiempo. El último movimiento institucional se ejerció básicamente en este piso que se contrajo o que se tuvo en el 2020. Acto seguido subió y tenemos otro movimiento en el techo de acá,
donde habíamos dicho que es un movimiento bastante conflictivo hoy en la mañana. ¿Por qué era bastante conflictivo? Básicamente porque el mercado, si ustedes se fijan, tiene movimientos de velas no muy bien definidos. Este movimiento de velas no muy bien definidas son velas de incertidumbre. Y al ser velas de incertidumbre, no sabemos si es que va a subir o va a caer. Sin embargo, las pistas de los indicadores de momento nos dice que el mercado quiere contraerse. Como pueden ver, el estocástico ha generado un cruce en el largo plazo y puede hacer que el mercado se desplome. El volumen ha generado volúmenes o rangos cada vez más bajos y eso hace que podría hacer que el mercado se desplome. Sin embargo, aún no hay el detonante. Y mañana al tener datos mixtos, el detonante puede que no exista. Hay que tener mucho cuidado. Si nos vamos al diario, el mercado se ha quedado tal cual lo que básicamente hemos visto en estos días. Básicamente quieto, sin divergencia. En estocástico no he generado ningún punto de entrada. El volumen es casi lineal. Entonces el mercado como tal no ha generado un punto de entrada. Vamos a seguir explorando el precio en la posición de H4. En la posición de H4, nuevamente tenemos la línea de tendencia conjugada con el RSI. ¿Cuál es la única diferencia? ¿No? Bueno, nosotros en la mañana habíamos visto esta doji, ¿no? Y dijimos que era hábil para el scalping. La doji cayó hasta 17.47, pero inmediatamente se recuperó hasta el punto de entrada. En otras palabras, el mercado ha quedado absolutamente lineal. Entonces, al mercado tener un movimiento tan lineal, tienes dos opciones. La primera, sí puedes ir al swing trading, siempre y cuando tengas suerte. Realmente aquí sí se trata de suerte. ¿Por qué? Porque no sabes con exactitud a dónde van los datos económicos. O la segunda opción es hacer scalping con movimientos técnicos que sí te pueden dar de alguna forma alguna fortaleza. ¿Ok? Entonces, nos vamos al dato de H1 y aquí ya se va a encontrar un movimiento más interesante. Vamos a describir la figura de largo plazo. Tenemos un movimiento a la baja, es lo que pasó el día lunes con básicamente la protesta en China. Luego un movimiento a la alza. Esta fue la corrección que se dio el día de ayer, en la noche y en la madrugada. Y tenemos la caída básicamente que operamos hoy en horario americano. A ver, ¿qué pisa nos da aquí el mercado? Bueno, inicialmente esta caída es una caída sin volumen. ¿Por qué es una caída sin volumen? Porque el nivel de transacciones, como ustedes ven, decae. Si el nivel de transacciones decae, conjuntamente con el precio, lo que nos implica es que el volumen de caída no es suficiente para mantener un rango a la baja. ¿Qué es lo que quiere hacer? Dispararse el precio. En otras palabras, para el scalping sería hábil una posición alcista hasta el movimiento del techo. Es decir, punto 1, punto 2, punto 3. Si nos referimos a ese movimiento, pregunta para todos, a ver si me están poniendo atención. ¿Qué figura de inversión estaría haciendo? Triple techo y prepararse para unas ventas. Me parece perfecto la definición. Es correcto, debería ser un triple techo. Triple techo figura de continuidad o de cambio de tendencia. Cambio de tendencia. Perfecto. En otras palabras, lo que nos dice es que en la madrugada, en otras palabras, en el horario asiático y europeo, esto va a subir hasta el techo, es la expectativa, para luego ejercer el triple techo o estos niveles en el horario americano. Y esto va a ser probable caída de precio. En otras palabras, si hablamos técnicamente, tenemos mañana datos económicos a favor del dólar. Técnicamente hablando, no fundamentalmente, sino técnicamente hablando. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pistas tenemos? Bueno, como les había dicho, ¿no? Volumen bajo, movimiento del estocástico del RSI conjuntamente con el precio, vela envolvente, si ven esta vela de acá, envuelve al precio de acá y puede generar un movimiento a la alza. Ahora bien, ¿este movimiento va a ser rápido? La respuesta es no.
Va a ser bastante lento, muy parecido al movimiento de acá, que se demoró varias horas en caer, pero terminó cayendo. El movimiento de acá va a ser muy similar, se va a demorar varias horas, pero va a terminar subiendo y después va a generar el triple techo. Bien, entonces mi recomendación, ¿quieren hacer scalping? Pueden hacerlo. Una posición idónea sería esta y el take profit sería el nivel del techo de acá. Sin embargo, yo lo que les recomendaría es esperar que el mercado suba, es decir, incluso mañana, vamos a ver si el mercado sube a este punto, y si es que sube a este nivel, lo que vamos a hacer es que vender. ¿Por qué? Porque estamos en el nivel máximo. Como estamos en el nivel máximo, que el mercado no se ha atrevido a romper ni con datos de inflación, dudo mucho que rompa con datos de inflación de una divisa secundaria como el euro. Entonces, básicamente va a ser que el mercado se desplome. ¿Ok? Entonces, mucha atención, por favor, porque tenemos crecimiento del oro y al mismo tiempo, en la madrugada, o más bien antes de las 5 de la mañana, de crecimiento de este instrumento. Bien. Este mismo instrumento, como ustedes saben, por correlación se debe, o el mismo análisis básicamente se debe a la plata. Entonces, todas las divisas se van a mover de manera similar. Si el oro se mueve, perdón, todos los metales se van a mover de manera similar. Si el oro se mueve así, se va a mover así la plata. Se va a mover así el cobre. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Nos vamos directamente a las acciones, que hoy han dado mucho de qué hablar. Y luego nos vamos al petróleo como tal, ¿no? Actualmente estamos analizando el Nasdaq porque nos parecía una figura interesante de mercado, ¿no? No voy a eliminar las flechas. Bien, entonces, ¿qué es lo que teníamos en el Nasdaq? La figura de largo plazo que vimos el día de ayer, ¿no? En la retroalimentación. ¿Qué teníamos? Movimiento claramente bajista y ese movimiento vimos que aquí había una interrupción. Esta interrupción, de hecho, no sé si ustedes se fijaron en las flechas, ya habíamos vendido, bueno, yo había vendido de manera particular porque tenía una pista a caer. Si nos vamos al gráfico diario, justo aquí está trazado lo que habíamos visto el día de ayer. Entonces, miren, si nosotros nos fijamos, el movimiento del mercado ha generado un doble techo. Ese doble techo hace que el mercado quiera corregir. Es muy parecido. Las figuras aquí de inversión sí van a ser bastante fieles al momento de operar. Y miren aquí. Llegó al nivel de piso. Piso 1, piso 2. Justo lo que dijimos ayer. No sé si alguien estuvo en la clase del día de ayer o alguien recuerda este movimiento, pero habíamos dicho piso, techo 1, techo 2, caída hasta el piso y aquí va a ejercer un movimiento trabado. Ahora, si nos vamos a la figura de H4, aquí ya, como ya tenemos el movimiento, vale la pena comenzar a analizarlo. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de este movimiento? Si nos fijamos, el mercado comenzó a hacer una figura muy parecida a la del Bitcoin, ¿no? Ondas. ¿Sí ven? Aquí cayó de precio hasta el nivel de acá, hoy en la mañana. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar? En este punto, el mercado, como se encuentra dentro de estas ondas, va a querer alcanzar un máximo como recuperación de esta forma, en forma de techos. Techo 1, techo 2, techo 3. ¿Qué estimaciones tenemos de este movimiento? Bueno, para eso nos vamos a la figura de H1 para detectar si es que existen puntos en divergencia. H1, y en efecto, ¿no? Hay puntos en divergencia, lo que nos señala una pronta suba de las acciones del día de mañana. Caída de precio, miren acá, suba de precio. ¿Qué implica esto? Rango en divergencia, que el precio, como ustedes pueden ver, está disparándose. Entonces, mañana tenemos una suba de precio en el gráfico de las acciones. ¿Sí? Lógicamente, esto vinculado a lo que hemos conversado de estos días, más bien lo que hemos conversado en este momento, de que mañana probablemente suba y antes de las noticias del Producto Interno Bruto caiga. Entonces, yo creo que mañana, o hoy en la noche, en la madrugada, esto va a ejercer un movimiento a la alza y mañana, si es que los datos salen a favor del dólar, esto se va a desplomar otra vez. Entonces, es muy parecido al movimiento del oro. Bien, lo que vamos a hacer es ejercer una posición en compra en este caso
a manera de scalping, como les había anticipado. De momento ahorita lo que nos conviene es el scalping, no tanto las posiciones de largo plazo, porque realmente son complicadas. No olviden que el tema del lotaje va a depender muchísimo del capital que tengan. Entre más capital, más lotaje. Entre menos capital, menos lotaje. No olviden la gestión de riesgo que siempre hemos manejado. Compramos el mercado justo en el punto de la línea. Entonces, y vamos a dejar el primer take profit en este nivel. No olviden, primer take profit, 1, segundo, 2, tercero, 3. En función de los techos, siempre. Este puede ser uno válido, pero hemos tomado el de acá. ¿Para qué? Tener margen para nuestro stop loss. Nuestro stop loss puede ser 1, 2, 3. Como estamos casi en la base, vamos a darnos básicamente la facilidad de dejarlo a este nivel. Verificamos que el parámetro sea al menos 1 a 1. Y aquí nos dice, ¿no? $225 y 120. ¿Qué implica? Que el movimiento, en este caso, es 2 a 1. ¿Ok? ¿Qué significa? Básicamente que el movimiento del mercado, lo que queremos es que suba. Y en el peor de los casos, arriesgamos un 2 a 1, en el peor de los casos. Algo que realmente discrepamos porque hay divergencias y hay señales a la venta, como el volumen bajo, la divergencia y el estocástico. Les envío el parámetro para que ustedes puedan ejercerlo desde sus ordenadores. Ángel dice, ¿podemos ver el posible movimiento del par euro-dólar contra el yen? ¿Qué puede pasar con fundamentales? A ver, esta parte siempre es interesante. A mí siempre me ha interesado hablar sobre las paridades y las correlaciones que ha hecho el mercado. Y lo que podemos decir es lo siguiente. Verás, cuando tú analizas el euro, ¿sí? Cuando tú analizas el euro como tal, implícitamente o explícitamente estás analizando el yen. ¿Por qué? Porque son mercados que se correlacionan por el dólar americano. En otras palabras, si tú dices que el euro va a caer, el euro dólar va a caer, estás diciendo que el dólar yen va a subir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se mueven de manera correlacionada. ¿Sí? Así funciona la correlación. Ahora, por otras palabras, si tú dices que el euro va a subir, el dólar contra el yen va a caer. Siempre se van a mover de manera inversa. Entonces, esa parte sí quisiera que se lo queden, porque es una correlación de mercado que funciona todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, ya vamos a analizarle. Déjame únicamente enviar la señal de compra y venta a todas las personas interesadas. Y ahí vamos. Ya. A ver, ¿cómo es la correlación? Es sencillo. Bien. Vamos a repetir. Si nos vamos nosotros al euro, vamos a analizar euro dólar y dólar yen, para que se den cuenta cómo funciona la correlación. Entonces, mira. Entonces, mira. Quiero que te fijes en el movimiento del euro. El movimiento del euro hace impulso, retroceso, impulso, corrección. Eso está haciendo el euro, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos al movimiento del yen. Ojo que estamos en H1. Estamos en H1, ¿no? Atención. Vamos al movimiento del dólar contra el yen. Vamos a H1. Va a ser exactamente lo contrario. Caída, suba, caída, suba, caída. ¿Sí ves? Aquí está cayendo, mientras que en el euro está subiendo. Aquí sube, ¿sí ves? Ya, esa es la correlación. Entonces, en otras palabras, ¿cómo afectaría el dólar contra el yen? Si tú dices que el euro va a subir, significa que el dólar contra el yen va a caer. Es inverso. Ya, esa es la correlación. Por eso nosotros no analizamos como que todas las divisas, porque todas las divisas están correlacionadas. ¿Ya? Entonces, si nos centramos en el euro y decimos que el euro va a subir, la libra va a subir, el yen va a caer, el canadiense va a caer. Ya, esa es la correlación que queremos manejar todo el tiempo. ¿Sí? Eso sí quisiera que se les quede en la cabecita porque realmente es importante.
No sé si quedó claro este punto, por favor. Ya, muy bien. Por último, nos vamos y nos dirigimos. Dice ahorita movimiento fuerte de se suba M15. ¿Te refieres a, querido Leonardo, a dónde? ¿A qué divisa? Ah, la libra. Pues sí, como les había anticipado, vamos a la libra. La libra se va a mover exactamente igual que el euro. Pues miren, incluso es igual, miren. Esa es la libra. Vamos a ver el euro. Es idéntico. ¿Sí ven? Libra, euro. Libra, euro. Es idéntico. ¿Sí? Solo que en el euro, si ustedes se fijan, yo tengo las líneas trazadas, porque este es el instrumento que siempre analizamos por un tema de liquidez. Pero en la libra es exactamente igual. O sea, no hay a dónde perderse. Ya, entonces, si decimos que M15 en movimiento al alza, lógicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Para scalping, ojo, ¿qué estás haciendo? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y ya hay señales de retrocesos. Yo lo que creo es que el mercado va a retroceder, tal vez en forma de bandera, o tal vez de forma lineal, y luego desplomarse, o perdón, no desplomarse, sino subir de precio. ¿Sí? Entonces, exactamente lo que decíamos, se mueve en función del movimiento de la divisa. En este momento sí podemos analizar el Bitcoin, pero en este momento ya no nos queda mucho tiempo, entonces vamos a terminar con el tema del petróleo, ¿sí? Y para el día de mañana vamos a empezar con Bitcoin, ¿ok? Entonces vámonos directamente al petróleo, que este instrumento sí que nos debía, más que todo pues por un tema de que ya lo veníamos analizando un tiempo y no vale dejarle pues de manera interrumpida, más que todo que se acaba nuestro tiempo de clase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decíamos en el tema del crudo? El petróleo, como ustedes pueden ver, el precio ha venido cayendo y ha tenido movimientos bastante simétricos. Y justo ahorita estábamos, como les habían dicho, que la vela del día de hoy realmente era una vela importantísima porque nos señalaba el futuro del movimiento del petróleo. Y decíamos que si esta vela termina alcista, esto se iba a convertir en una estrella matutina. ¿Qué implica la estrella matutina? Que un cambio de tendencia. Caída, estrella matutina a la alza. ¿Qué pistas tenemos de esto? Únicamente el volumen, porque estocástico no hay pistas, RSI hay pistas, pero a corto plazo ya vamos a ver. Pero miren, el volumen como tal comienza a ejercer fuerza en el alza, en la figura de compra y en la figura de compra. Entonces, sí, exacto, Javier, hay una figura de divergencia en el RSI, pero en el corto plazo, aquí no. Entonces, ¿qué está haciendo el movimiento? Ejerciendo un volumen a la alza y una estrella matutina. ¿Qué te está diciendo? Que quiere subir. Ahora bien, si nos vamos a la figura más de corto plazo, es decir, en H4, habíamos dicho que aquí había una posibilidad de un hombro cabeza a hombro, ¿ya? Y aquí ya viene el tema de la divergencia que había señalado Javier, y que yo había señalado justo hoy en la mañana. Miren, caída de precio, suba de precio. Divergencia de, que implica que el movimiento suba. Entonces el movimiento comienza a subir. Y aquí figura de continuidad. Pero ¿qué es lo interesante de este nivel? Que habíamos dicho, no sé si se acuerdan hoy en la mañana, que el precio se encontraba en los $79 y dijimos que lo máximo iba a caer a los 76, pero en forma de scalping, porque aún no hay tendencia. Y miren aquí, cayó a manera de volatilidad, al igual que el oro, y topó el hombro. Aquí está, hombro, cabeza, hombro. ¿Sí mira? Línea de cuello, movimiento al alza, ruptura, caída y subida. Ese es el movimiento que se espera el día de mañana. Una posible suba en el crudo que rompa la línea de cuello es muy probable, ¿no? Y de ahí la segunda entrada sería el retroceso de la línea de cuello, inspirado por el estocástico, el volumen y las velas que hemos observado. ¿Ok? Entonces, especial atención, por favor, en esos niveles porque nos puede dar movimientos a la alza. Movimientos muy importantes, no solo movimientos normales, sino realmente importantes.
Bien, ahora bien, se preguntarán, ¿por qué solo ingresamos en acciones y no ingresamos en los demás? Porque hay muy poco volumen. Ya saben que cuando hay muy poco volumen, el único que se beneficia ahí es el broker, porque el broker lo que cobra es comisiones. Entonces, el broker lo que le interesa es que tú operes en todo, ¿ya? Porque él gana comisiones. Entonces, nosotros no vamos a operar en todo. Si no hay volumen, no hay razón de hacerlo. En Nasdaq teníamos un volumen tan bajo que valía la pena comprar, ¿sí? Entonces, aparte sí me gustaría que se quedara clara, ¿no? Que no es que compramos por comprar en el mercado, sino compramos porque el volumen puede estar alcista y bajista. Bien, bien, queridos y muy estimados alumnos, vamos cerrando la sesión. Soy un poquito ronco el día de hoy, un poco enfermo, parece que hay una ola de gripe en todo el Ecuador, pero bueno, esperamos que no sea nada grave. Preguntas finales, por favor. Por mi parte, nada. Todo scalping mañana, todo scalping. Perfectísimo. Lo que sí me gustaría mencionar a cada uno de ustedes, mañana es un día importante. Mañana hay que madrugar. Mañana madrugamos 4:30 a escribir en el chat, a ver qué sucede y ver qué posición podemos encontrar. Y nuevamente mencionarles, mañana es el día de los scalpings. Cuidado con los swing trading porque hay mucha volatilidad. Profe, yo sí tengo una pregunta, disculpe que le moleste. Estaba ingresando ahorita la señal que usted nos envió y no sé si es que es el mismo US100 DEC 22. ¿Es la misma que usted nos Ahorita envió? te señalo. Te vas a símbolos, te vas a US100 y aquí está, mira. Este es US100 Cash. Correcto, pero yo escogí ese y me sale abajo el US100 DEC 22. ¿Es lo mismo? No. El UCC Cash es el índice que no tiene una fecha donde expira. Mientras el USC DEC 22, como dice la palabra, expira en el mes de diciembre. ¿Cuál es la Ah, diferencia? Ese es el CFD y ese es el futuro. El futuro es más costoso, te da más ganancias, pero expira y te da mayor riesgo. O el S100 Cash no expira, no tiene horarios de inversión, tú puedes invertir tranquilamente y es más barato, es la diferencia. ok, muchísimas gracias, está súper claro, gracias. No hay de qué. ¿Alguien más? Profe, yo le hago una consulta respecto a los horarios de las tutorías que íbamos a tener con usted. Como yo ingresé, digamos, el día lunes, pero me ingresaron en la noche, entonces no sé si es que también habrá clases en la mañana o solamente será los lunes en la mañana. No, hay diferentes grupos. Hay grupos que tienen horarios en la mañana, hay grupos que tienen horarios en la noche. Usted, querida Rosa, se encuentra en el horario de la noche. Usted únicamente tiene clases los días lunes en la mañana, que solo hablamos de análisis fundamental y economía aplicada a la inversión, y de ahí los demás horarios son en la noche. Gracias. José, yo tengo otra pregunta, perdón. Dime. Mira, yo estuve escuchando que en iPhone bloquearon el MetaTrader 5. Eh, ¿Eso tiene alguna repercusión con la plataforma? Quería mirar qué opinas de eso. O sea, que Sí. eso podría hacer que después ya quiten MetaTrader también en Windows. Ya, es una buena pregunta. Bueno, esto pasó hace 3 semanas aproximadamente, Sí. ¿no? Que básicamente lo que hicieron es bloquear el MetaTrader de los instrumentos, o básicamente de los aparatos iPhone, en todos, en teoría, solo de los nuevos, ¿no? Los antiguos sí tenían el acceso. Entonces, primero entender eso. Los antiguos sí tienen el acceso, los nuevos no lo tienen. Pero ojo, no es que es una restricción por el país, es una restricción de actualización. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente estamos esperando o a la espera de que el mercado se actualice
o la MetaTrader se actualice para que sea afín al Play Store, nada más. No tiene una repercusión en el tema de que no se puede operar en el mercado. Sin embargo, en el peor de los casos, aunque llegue a pasar eso, no olviden que los brokers tienen sus propias plataformas de inversión. ¿Qué implica eso? Que ustedes pueden operar tranquilamente con la plataforma de inversión de los brokers. ¿Con cuál operas por lo general, José? ¿XM? ¿O cuál otra No, yo recomiendas? siempre XM. Yo recomiendo siempre el computador. Y de manera personal siempre recomiendo el computador. Es más visible. Como tú puedes ver, el precio mucho más amplio. Hay computadores especializados por el tema de trade, es decir, que Sí. tienen varias pantallas. Entonces es mucho mejor que operar en el celular. Yo Sí, realmente... me refería al broker más bien. Sí, el tema de XM a mí me parece bastante correcto. Primero, por un tema de bonos. El XM es uno de los brokers regulados o más grandes regulados en Latinoamérica que te da bonos. Otros brokers sí te dan bonos, pero no tienen regulaciones. Entonces, al no tener regulaciones, el problema ahí es un tema de que te pueden robar. Entonces, Claro. XM es un broker grande que te da bonos, que te da premios, y realmente es lo que hace que la cooperativa se convierta más amigable. Si bien es cierto, no tienen las mejores comisiones del mercado, están en un rango medio, hay comisiones más baratas, pero a comparación de ir a un broker que te puede cobrar una comisión muy económica, pero que no es regulado, es preferible pagar un poco más y tener un broker regulado. Ok, ok. Gracias, José. Listo, chicos. Nos vamos a quedar hasta aquí. Les agradezco por su tiempo. Les envío, en este caso, un fuerte abrazo y también la grabación. Cualquier cosa ya saben que pueden escribir por interno, al chat, de manera general en el grupo o por interno. Y bueno, mañana vamos a madrugar, ¿no? Entonces es momento de descansar. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches, igualmente. Buenas noches. A la madrugada. Muchas gracias, José, gracias. Buenas noches.